Bueno, el libro que yo me leí fue A lomo de mula de Alfredo Molano, que narra la historia, pues más o menos como de las FARC. Entonces, la primera pregunta dice, ¿de qué se trata esencialmente el texto o cómo podría resumirlo? Bueno, A lomo de mula se trata básicamente de cómo un supuesto de cómo se creó las FARC y cómo esta pues fue la encargada de tanto dolor durante 50 años en la historia colombiana. También de cómo en 1965 el gobierno pues empezó a atacar a las FARC a manos del presidente Guillermo León Valencia. Entonces, estas personas pues empezaron a atacar a las FARC y las FARC respondió, y el ataque de los militares venía pues directo para la República Independiente de Marquetalia, que era donde se encontraban los de las FARC. Principalmente sus dos líderes, que eran Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Ellos dos pues eran los encargados de mirar cómo hacer los procesos de lucha contra el gobierno, porque pues había una inequidad muy grande y las riquezas no estaban compartidas, pues no estaban repartidas de una manera equitativa. Entonces también narra la historia de cómo las FARC antes era un grupo revolucionario y pues iba en contra del Estado, y ya como se volvió en la presidencia de Juan Manuel Santos con el proyecto y el Tratado de Paz, se volvió un partido político. La segunda pregunta dice, ¿a qué conclusiones llega el autor frente al tema tratado? Pues yo creo que las conclusiones que llega el autor es que siempre van a haber dos partes. Supongamos en una entrevista que él tuvo, él decía, incluso en el libro pues se manifiesta, que para el uribismo y para la parte de la derecha no era conveniente que la paz que iba a hacer Juan Manuel Santos se diera, debido a que la paz pues era menos rentable que la guerra. La guerra daba muchísimas más ganancias y pues así se podían tener varias ganancias para la gente que solamente busca como el bien personal. También pues llega como a la conclusión de todo el dolor que produjo las FARC a los campesinos, a la gente que estuvo en el campo, y supongamos las familias donde el hijo fue llevado a estas fuerzas armadas, y pues cómo los mataban o cómo habían tantos enfrentamientos donde quedaban muchas personas muertas. La pregunta 3 dice, ¿cuáles son los orígenes o causas que generaron el texto? Entonces pues yo supongo que los orígenes que tuvo Alfredo Molano para crear esta historia, esta narrativa y esta crónica, por decirlo así, fue como entender el cuál y el por qué se creó las FARC, y pues cómo fue su transición de ser un grupo armado al margen de la ley y pasar a ser un partido político, el cual apoyaba igual y seguía sus derechos, pero ya pues sin tener que acudir a la guerra ni a cosas violentas ni nada. También me imagino que él quería contar toda la historia de las personas tan afectadas, o sea, que sufrieron y que sufren en este momento a causa de la gente armada, o sea, que se llevó sus hijos, que mató una parte de su familia. Entonces como impregnarnos de ese dolor y de ese conocimiento de saber que las FARC en un pedazo, casi toda su existencia fue mala y pues hizo cosas malas, pues a pesar de estos últimos años que ha hecho, como por decirlo así, cosas buenas. Entonces creo que esa era la intención y el objetivo del autor. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿qué efectos o proyecciones puede tener el tema? Yo pienso que puede tener varias proyecciones debido a que Alfredo Molano quería contar, ya lo he repetido mucho, pero pues cómo surgió este grupo, cómo fue avanzando a través de los años, cómo influyó tanto en las familias campesinas y en las familias de las veredas donde estaban, porque era allí donde más gente reclutaban y donde más gente se llevaban para participar en la guerra. Entonces creo que él puede hacer una comparación en cómo las FARC antes era un grupo armado al margen de la ley, y cuando pues en este momento que es un partido político. Como por decir así, puede las FARC corregir el error que tuvo. Lo que pasa es que el error no se puede corregir tan fácil, debido a que supongamos una familia campesina, su hijo fue asesinado a manos de las FARC porque no se quería ir para allá para el monte para ser parte de estas fuerzas. Entonces pues dijeron, no, entonces lo matamos, si usted no se va con nosotros, lo matamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Causó un dolor en la familia
debido a que aunque ellos traten de arreglar el daño, ya no se va a poder arreglar porque ya fue un daño causado que no tiene ninguna reparación. Bueno, la pregunta 5 dice: ¿qué asuntos a nivel social, político, económico, cultural que tú conoces es posible relacionar con el tema tratado en el texto? Pues a nivel económico pienso que es como muy encaminado, debido a que hay varias posiciones. La posición que dice que prefieren la paz, la posición que dice que no. Ahí empiezan a haber dos partes, debido a que si la gente que dice que siga la guerra, pues obviamente se va a ver un poco más beneficiada, porque es la gente, en la gran mayoría, que le conviene que siga la guerra para poder tener unas mayores ganancias. Y por otro lado está la gente que quiere la paz, que quiere una tranquilidad, la gente que ha sufrido por el conflicto, porque es que es la mayor, esas son las personas que han sufrido un mayor dolor debido y a costas de las FARC. También pienso que hay un conflicto a nivel social, debido a que esos grupos armados al margen de la ley se crean es por una inequidad que hay de parte del gobierno y de parte de muchas personas, ya que los territorios no son repartidos equitativamente, ya que la riqueza está acumulada solamente en unas pocas personas, ya que la gente se empieza a morir de hambre, ya que no empiezan a cumplir las garantías que deben cumplir básicamente. Entonces eso empieza a verse ahí. Y esas dos pues serían como las más principales que yo veo muy enfocadas en el libro. Bueno, la pregunta número 6 dice: ¿en qué tipo de texto podemos ubicar el libro? ¿Por qué? Entonces yo lo ubicaría en un texto narrativo y periodístico. Narrativo y periodístico, ¿por qué? Narrativo porque narra la historia de cómo las FARC, de un supuesto de cómo las FARC se creó y cómo iba avanzando en cada fechoría que hacía. Y periodístico porque Alfredo o alguien más tuvo que comunicarse con esas personas para poder plasmarlo en el libro. Entonces, aunque no hayan como cosas directas de las personas, o si las hayan pero se vean implícitamente, pues uno los puede relacionar y decir: esto fue un testimonio de tal persona. Entonces periodístico porque se tuvo que hacer una entrevista y se tuvo que tener una voz a voz para poder saber y para poder plasmarlo en el libro. La pregunta número 7 dice: ¿cómo te parece lo que propone el autor y cuál es su actitud? Pues a mí me parece que es algo bueno, debido a que el autor está haciendo una crítica a la política, y pues porque hay gente que no se da el tiempo de conocer cómo la guerra afecta. Aunque supongamos a mí no me afecta la guerra directamente, indirectamente me duele, porque pues a una persona, a una familia o a una persona le están haciendo daño injustamente. Entonces yo creo que Alfredo Molano quiere mostrar eso, quiere mostrar que la gente, o sea, que mucha gente fue injustamente llevada a esas bandas de las FARC, y pues no tenía que ser así. Además, que cómo la gente se ve beneficiada por la guerra o cómo se ve beneficiada por la paz. Mayormente se ven beneficiados por la guerra porque, como ya lo dije, es gente que se lucra del negocio de la guerra. Y también pues el autor me imagino que tiene una postura negativa, aunque él trata de comprender por qué las FARC se crean como un grupo armado y por qué después deciden, después de tanto tiempo, más o menos más de 50 años, cambiar y ser un grupo ahora político que lucha por los derechos de la gente. Bueno, la pregunta número 8 dice: ¿cuál es el objetivo o propósito del narrador? Yo creo que el propósito de Alfredo Molano en el libro A lo modo de mula es contar una realidad que vivía Colombia, que empezó a vivir Colombia hace aproximadamente más de 60 años, y cómo esa guerra que empezó las FARC contra el gobierno y viceversa afectó a tantas personas, porque muchas personas fueron asesinadas, porque muchas personas fueron a esas bandas de las FARC sin querer, fueron obligadas o si no tenían una amenaza de muerte. Y pues como después de tanto tiempo, de tantos años, pudieron convertirse en un partido político y cambiar un poco, por decirlo así, desmovilizarse, gracias al expresidente Juan Manuel Santos y su proyecto y su tratado de paz, que hizo que las FARC se desmovilizaran, no en su totalidad porque pues no es posible, pero en una mayoría se pudieron desmovilizar. La pregunta número 9 dice: ¿cuáles son tus explicaciones o argumentos a favor o en contra de lo que dice o afirma el autor? Pues yo estoy de acuerdo con el autor porque es bueno que se haya podido llegar a un acuerdo con este grupo armado, porque si no van a seguir causando más dolor y más pérdidas en la familia, por decirlo así. Y me parece muy chévere que narre la historia de cómo fue, de que involucre a la gente también, para uno también saber de cómo fue la gente y pues todo eso. Pero por otro lado estoy muy en desacuerdo. Esto va como un poquito más allá, pero igual estoy muy en desacuerdo en lo que hacen las FARC,
lo que hacía. Porque no es justo que una persona se tenga que ir siendo inocente, siendo libre, tener que pertenecer a unas fuerzas armadas que ni siquiera le interesa y vivir una guerra que ni siquiera es culpa suya. Entonces a mí no me parece que la gente y que las FARC específicamente se aproveche de los campesinos, porque es que es esa gente la que sufre más. Se aprovechan de ellos y se aprovechan de su vulnerabilidad y se los llevan para el monte. ¿Qué es lo que pasa después? Esas personas terminan muertas, terminan violadas, como ya lo dije, casi siempre terminan muertas. Entonces esto tiene un efecto rebote y tiene un efecto muy negativo en las familias, porque ya empieza a haber un dolor, empieza a haber una rabia, empieza a haber una sed de venganza. Entonces pues esas son mis posiciones. Y por último, la pregunta número 10 dice: ¿cuál es tu visión, postura o posición frente al libro y cómo lo calificarías? La verdad, a mí me gusta mucho la política, me gusta el tema de cómo se maneja en el país, me gustan mucho las crónicas periodísticas, las narraciones, y pues Alfredo Molano me parece un buen escritor porque lleva varios libros. Este en particular es chévere porque uno se impregna como de la historia colombiana en unas cuantas páginas y me gustó mucho, pues a mí no me pareció maluco ni nada, y del 1 al 10 le daría una calificación de 8. Bueno, Juan, esto fue todo, esto fue mi último trabajo en sociales. Muchas gracias por todo, te quería decir que te quiero mucho y pues espero que te guste. Entonces, ojalá que me recuerdes y ya.